¿Sabías que el confort en la cabina puede marcar la diferencia entre un viaje seguro y uno peligroso? Hoy viajaremos al pasado para descubrir cómo surgieron los primeros dormitorios en camiones, desde soluciones improvisadas hasta diseños revolucionarios. ¿Cuál fue el primer camión con cama? ¿Y qué país lideró esta innovación? Quédate, porque lo que vas a conocer te va a sorprender. El confort como requisito de seguridad. En los largos viajes por carretera, donde la infraestructura es escasa y el cansancio se acumula, la seguridad del conductor depende directamente de su nivel de descanso. Por eso, los fabricantes prestan cada vez más atención a la ergonomía y comodidad de las cabinas. Diseñar un buen dormitorio implica resolver múltiples desafíos: las dimensiones del vehículo, las normas legales y, claro, el presupuesto del comprador. Los primeros intentos, Packard y Gaggenau. Según la enciclopedia de Albert Rosa, uno de los primeros camiones con espacio para dormir fue un Packard de 1917, utilizado en una ruta de prueba de unos 2.500 kilómetros. Las fotografías muestran un módulo detrás de la cabina donde el conductor podía descansar. Sin embargo, el historiador automotriz Stanislav Kirillitse aportó pruebas visuales de un Gaggenau alemán de 1910 con un compartimento similar, lo que cuestiona la primacía de Packard. En esa imagen se distingue claramente una repisa plegable que funcionaba como cama, integrada directamente en la cabina. Alemania, Francia y los diseños europeos de entreguerras. Durante las décadas de 1920 y 1930, muchos fabricantes europeos adoptaron soluciones similares. Aunque no siempre era evidente a simple vista, la presencia de ventanas adicionales o pequeñas escotillas solía indicar la existencia de un dormitorio. Un ejemplo notable es un Packard de 1920, donde apenas se alcanza a ver el rostro del conductor acostado sobre la cabina, una configuración apodada el nido de aves. En los años 30 y 40, la ubicación más común del dormitorio pasó a ser detrás del asiento del conductor, como lo adoptaron la mayoría de fabricantes globales. Sin embargo, algunos optaron por variantes más atrevidas. Por ejemplo, el camión Darlet francés de 1933 a 1935 tenía el dormitorio justo sobre el asiento del chofer. Otros colocaban el área de descanso en el semirremolque o en una sección especial al fondo del vehículo. Ingenio en cabinas diurnas. Durante la década de 1940, los camiones de cabina corta, llamados cabinas diurnas, también incorporaron espacios de descanso ingeniosamente escondidos. Usaban asientos transformables o compartimientos laterales dentro de las alas del motor. Uno de los ejemplos más curiosos fue obra de Alan Kaiser, quien instaló un compartimento sobre la cabina, integrado al furgón del camión. El caso soviético, ¿mito o realidad? En la Unión Soviética, las pruebas de que se diseñaron camiones con dormitorios son escasas. La aparición de una fotografía de un camión soviético de 1940 con dormitorio generó entusiasmo, pero al analizarla, se descubrió que era un General Motors P85 estadounidense con modificaciones locales. Por lo tanto, la historia de los dormitorios en camiones soviéticos sigue siendo una incógnita. La guerra no detuvo la innovación. Aunque uno pensaría que durante la guerra el confort era una preocupación menor, las evidencias muestran lo contrario. Las Fuerzas Armadas de varios países utilizaron camiones con módulos de descanso. Uno de los casos más notables fue la colaboración entre Ford y la empresa de transporte Intel, que dio lugar a camiones bimotor
diseñados para transportar partes de bombarderos B-24. De esta alianza surgieron diseños audaces, como una cabina que incluía dormitorio trasero muy avanzado para su época, los gigantes del ejército americano. Camiones como los Sterling y Corvette, usados por el ejército estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial, se fabricaban en versiones con tracción total, 6x6 o 6x4, y cabinas con dormitorio. También en Europa, incluso durante la guerra, se diseñaron cabinas transformables. Un ejemplo es el Tatra 311 de 1942, que incluía un sistema que permitía crear un espacio para dormir dentro de la propia cabina. Renacer tras la guerra. La conversión de camiones. En el periodo de posguerra, muchas fábricas europeas quedaron destruidas. Sin embargo, abundaban los camiones estadounidenses que fueron reconvertidos con ingenio. En Holanda, la empresa Thinkway instaló un módulo metálico tipo furgón sobre el chasis de un Diamond, resultando en un vehículo que parecía más una locomotora que un camión. En Francia también se realizaron conversiones similares, usando modelos de Autocar, White y Mack. El auge del diseño europeo de cabina sobre motor. Durante los años 40 y 50, en Europa se popularizó la configuración de cabina sobre motor. El dormitorio se ubicaba detrás del asiento, como en el Alfa Romeo 800, 1940, el Panhard K167, 1947, y el KLK 631 alemán, 1950. En Estados Unidos, el diseño más icónico de la época fue el Sleeper Box, como el instalado en el Kenworth Serie 500 de 1947. Soluciones poco comunes. Delante del remolque o bajo el piso. Algunos fabricantes optaron por instalar el dormitorio en la parte delantera del semirremolque, donde normalmente iría una unidad de refrigeración. El Corvette 25 TD de 1946 tenía exactamente esa configuración. Otra solución aún más insólita apareció en 1951, cuando la empresa Carbide diseñó un camión gigantesco llamado D800, donde el dormitorio se encontraba bajo el capó, sobre el motor. En 1953, la empresa Convoy construyó un camión portacoches con cabina Ford dividida en dos niveles. Allí, el dormitorio se ubicó bajo el piso de la cabina, mientras que el motor fue reubicado entre los ejes. En 1954, Kenworth presentó el modelo TCS 521, con un diseño peculiar que incluía un dormitorio trasero integrado. La era de los nidos sobre la cabina. Durante los años 50, comenzaron a surgir los llamados nidos o dormitorios elevados, pequeñas estructuras montadas encima de la cabina. Aunque resultaban prácticas en términos de espacio, no eran precisamente cómodas para el conductor. El primer Freightliner con este diseño salió al mercado en 1953. Sin embargo, lo que realmente ganó popularidad fue el Sleeper Box independiente, instalado sobre el chasis, detrás de una cabina diurna. Dormitorios integrales, solución con polémica. A finales de los 50, surgió una nueva tendencia. Dormitorios integrales, construidos como parte de la cabina y más anchos que el resto del vehículo. Autocar fue uno de los pioneros en este campo, manteniendo esta solución hasta el final de su existencia. Sin embargo, muchos conductores no apreciaban este diseño, ya que los dormitorios resultaban angostos y sofocantes. Los fabricantes se vieron obligados a complicar las formas para ganar espacio,
como se puede ver en el modelo Syncapó Byte 3000. Si te sorprendió la creatividad detrás de los primeros dormitorios sobre ruedas, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. Te espero en la próxima ruta, donde seguiremos explorando los secretos mejor guardados de estos gigantes del camino.